Muy buenos días a todos, bienvenidos a la actividad correspondiente a hoy, martes 26 de octubre, en el programa de cuidado intensivo. Para hoy tenemos un tema muy interesante, que es revisar qué nos traen de nuevo las guías de falla cardíaca aguda. El doctor Horacio, que era el tutor asignado para esta actividad, se disculpa porque tuvo un inconveniente ahí de última hora relacionado con un peritazgo en el que le cambiaron ahora en la citación. Él tratará de conectarse hacia el final de la actividad. Los dejo con el doctor Ricardo Salazar, que es nuestro fellow de primer, quien hizo una muy buena revisión del tema. Adelante, Ricardo. Profe, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, entonces, el tema que vamos a tratar hoy es qué hay de nuevo en las guías de falla cardíaca aguda. Esto dado que hace muy poco tiempo, hace un mes y medio aproximadamente, pues, fueron lanzadas por la Sociedad Europea de Cardiología las nuevas guías tanto para el tratamiento de la falla cardíaca aguda o crónica. Para la presentación del día de hoy vamos a tratar el apartado de la falla cardíaca aguda. Entonces, acorde a las guías que nos han propuesto entonces la Sociedad Europea de Cardiología, específicamente en el apartado de la falla cardíaca aguda, lo más llamativo es la modificación en la clasificación de la falla cardíaca aguda. Es un tema que vamos a tratar pues, ampliamente porque esto sí impacta muchísimo en lo que nosotros veníamos haciendo respecto a la falla cardíaca aguda. Lo siguiente que los autores de las guías nos proponen o nos informan son los cambios en las recomendaciones, sobre todo en los niveles de evidencia. Entonces, estas son la comparación de lo que tenemos ahora para el año 2021 respecto de las guías anteriores que eran del año 2016. Baja el grado de recomendación, sube el grado de recomendación para el uso combinado de diuréticos de ASA combinado con diuréticos tiazídicos en pacientes quienes son resistentes o que no responden a las dosis de diuréticos de ASA. Este tema también vamos a tratarlo adelante. Disminuye el grado de recomendación para el uso de vasodilatadores en los pacientes con falla cardíaca aguda. Esto para el manejo inicial de los síntomas, sobre todo del edema pulmonar. Hay una ya, digamos que contraindicación, si se quiere, pero realmente es no recomendación acerca del uso rutinario de opiáceos y de morfina específicamente en la falla cardíaca aguda, y aumenta el grado de recomendación con una mejor evidencia para el uso de soporte mecánico, sobre todo cuando los pacientes lo van a hacer a corto tiempo en el choque cardiogénico y como terapia puente a otros tratamientos como el trasplante, por ejemplo, o durante un uso corto en los pacientes con choque cardiogénico. Para darle un poco más de contexto entonces a todo el tema de falla cardíaca aguda, vamos a tocar el tema de una manera sucinta respecto de cómo están las guías organizadas. Entonces vamos a arrancar con la definición, y la falla cardíaca aguda no es más sino el establecimiento rápido y progresivo de signos y síntomas de falla cardíaca. Estos signos y síntomas deben ser lo suficientemente graves para que el paciente busque atención médica urgente. Y obviamente esto debe llevarlo tanto a una hospitalización que no estaba planeada o a una visita al menos por el servicio de urgencia. Todos recordamos que los síntomas y signos de falla cardíaca aguda pues obviamente tienen que ver con la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas y demás que conocemos ampliamente. ¿Por qué es importante? La importancia de la falla cardíaca aguda radica en que es una de las principales causas de hospitalización en la población mayor de 65 años y tiene una tasa de mortalidad significativa, sobre todo a nivel intrahospitalario, donde alcanza, según la serie que se revise, de un 4 a un 10% en el evento intrahospitalario. Aún así, cada vez que el paciente ingresa por una descompensación de falla cardíaca o como una nueva falla cardíaca aguda establecida, la mortalidad al año después de cada hospitalización aumenta en un 25 a 30%. Las guías
nos recalcan que las presentaciones de la falla cardíaca aguda son básicamente de dos maneras. Una falla cardíaca en un paciente que no tenía daño estructural del corazón o que lo tenía y no era conocido, pero que se establece de nuevo o de nuevo, o digamos que es la forma en la que debuta la falla cardíaca. Desafortunadamente, esta presentación de nuevo tiene una mayor mortalidad intrahospitalaria, dado que la gran mayoría de casos son debidos a choque cardiogénico por enfermedad coronaria y obviamente su mortalidad es bastante alta. Por el lado contrario, la gran mayoría, casi el 70, el 80% de los casos de falla cardíaca aguda son una descompensación de una falla crónica. Esta descompensación, si bien es mejor tolerada durante el episodio intrahospitalario, desafortunadamente tiene una mayor mortalidad al alta hospitalaria, por lo que ya habíamos dicho. Cada vez se empeora más, el corazoncito entorpece más su funcionamiento y la mortalidad va aumentando con cada episodio. Entonces, adentrándonos ya en los algoritmos que nos proponen para estas nuevas guías, entonces vamos a arrancar por el diagnóstico de la falla cardíaca de establecimiento agudo. Entonces, tenemos un paciente con historia, con signos o con síntomas que nos hacen sospechar una falla cardíaca aguda, principalmente la disnea, la astenia, la dinamia, la ortopnea, todos los síntomas que conocemos. Y inmediatamente, ya con la sospecha clínica, debemos pasar a tomar entonces, primero un electrocardiograma, tener la disponibilidad de la pulsoximetría, hacer una ecocardiografía, laboratorios iniciales, específicamente una radiografía de tórax. Ahí ya aparece la ultrasonografía del pulmón y otras evaluaciones específicas de acuerdo pues a lo que se nos esté presentando. En este caso, ¿qué otras cosas específicas? TSH, muy importante, dado que tanto el hiper como el hipotiroidismo están presentes. El dímero D para descartar causas que no sean falla cardíaca aguda como tal, específicamente en el paciente ambulatorio, en quien se sospecha que tenga un tromboembolismo pulmonar. El caso de la procalcitonida, sobre todo en los pacientes que tienen un MIMIX o que tienen un evento infeccioso, sobre todo neumonía, que nos puede simular en su periodo inicial la falla cardíaca aguda. El lactato, que nos sirve para el seguimiento de estos pacientes. Muy importante es el grado de recomendación ahora que hacemos con base, o que la Sociedad Europea nos hace con base en los péptidos natriuréticos. Entonces, inmediatamente que nosotros tenemos ya estos exámenes que son iniciales, entonces debemos hacer el diagnóstico a través de los péptidos natriuréticos y nos dan unos puntos de corte. Muy importante en este tema, mirar los puntos que ellos nos proponen y sobre todo hacerlo porque si salen negativos, se va a descartar con mucha certeza la posibilidad de una falla cardíaca. Ahora, hay que tener en cuenta muchas cosas con base en el BNP y el ProBNP, que es lo que más tenemos disponible. Uno, que ellos tienen un cambio en la cantidad que debemos interpretar que está pegado o asociado a la edad. Si bien miren acá, en menores de 55 años, el NT-proBNP debe ser mayor a 300 picogramos por mililitro para hacer el diagnóstico o para sospechar la falla cardíaca aguda, o el BNP mayor de 100. Sin embargo, es cierto que a mayor edad, ese punto de corte va a ir aumentando. En los 55 años, entonces el punto de corte no va a ser 300, sino 450. Entre los 55 a los 75 años, el punto de corte va a ser 900 y mayores de 75 años, valores tan altos como 1800. Hay que recordar adicionalmente que hay causas tanto cardíacas como extracardíacas que nos elevan los péptidos natriuréticos. Las causas cardíacas, pues obviamente la falla cardíaca, el síndrome coronario agudo, el embolismo pulmonar, la miocarditis, la hipertrofia ventricular izquierda, la cardiomiopatía hipertrófica o restrictiva, la enfermedad valvular, las enfermedades cardíacas congénitas, las taquiarritmias, la contusión cardíaca, los pacientes que requirieron cardioversión o que estuvieron en shock, procedimientos quirúrgicos que involucran el corazón o la hipertensión pulmonar, o sea, todo aquello que compromete el corazón y que le genere algún tipo de noxa, obviamente nos va a elevar el péptido natriurético o los péptidos natriuréticos.
Pero de igual manera, hay causas no cardíacas que también son capaces de elevar. Ya vimos cómo los puntos de corte cambian con la edad avanzada. También se puede elevar en el stroke, en el ACV, en la hemorragia subaracnoidea, cuando los pacientes tienen disfunción renal, cuando los pacientes cursan con disfunción hepática, cuando hay síndromes paraneoplásicos, el EPOC, que también puede ser algo que nos lleve a entorpecer el diagnóstico o al menos a considerarlo dentro de los diagnósticos diferenciales, las infecciones severas, incluyendo la neumonía y la sepsis, las quemaduras, la anemia y anormalidades hormonales severas metabólicas como la tirotoxicosis o la cetoacidosis diabética. Entonces es muy importante recordar esto para tenerlo en cuenta, dado que pues, el grado de recomendación de los péptidos natriuréticos ahora se eleva respecto de las guías anteriores. También es cierto que los péptidos natriuréticos se pueden encontrar bajos. Incluso miren acá, cuando la falla cardíaca es una falla cardíaca en estadio D, que está avanzada, que además está en un proceso terminal con un corazón muy dilatado, vamos a encontrar péptidos natriuréticos bajitos. Lo mismo ocurre en la obesidad, en el edema pulmonar flash, donde no es capaz de elevarse el péptido natriurético, o en los pacientes con falla cardíaca derecha. Por otro lado, entonces, cuando esto no sucede, miren que ya vamos encontrando muchas cosas que nos dicen, bueno, sí, hay que hacer el péptido natriurético. Sí, ¿por qué? Porque si está bajito nos descarta, pero si está elevado, pero adicionalmente tenemos estas condiciones que no son cardíacas, pues las guías nos recomiendan ahora el siguiente paso, que es hacer uso de la ultrasonografía pulmonar como una prueba muy buena para ayudar en el diagnóstico de la falla cardíaca aguda. Acá observamos, obviamente, las colas de cometa, las líneas B, muy sugestivas de edema pulmonar. Lo siguiente grande en las guías, y que es, digamos, como el core de estas nuevas guías, habla de las presentaciones clínicas. Entonces vamos a hacer ya un cambio, o lo que los autores nos proponen es que hagamos un giro hacia las 4 principales presentaciones clínicas de la falla cardíaca aguda. ¿Cuáles son esas? El edema pulmonar, la presentación de una falla cardíaca crónica con una agudización o una descompensación, la falla cardíaca derecha. Entonces estamos hablando de que las presentaciones clínicas, el giro hacia las 4 principales causas, pues es como la novedad más grande que nos presentan las nuevas guías. Los autores también hacen hincapié en que el patrón de presentación puede sobreponerse entre ellas, y eso lo vamos a ver ahorita que revisemos los algoritmos. Estas guías, sin embargo, están basadas normalmente en lo que conocemos, que es la presencia de signos de congestión o de hipoperfusión periférica, y con base en esto se han requerido diferentes tratamientos. Como las guías están nuevas, mucho se escucha hablar en el ámbito de que ya va a desaparecer la clasificación de Stevenson, que la clasificación de Stevenson no tenemos que tener en cuenta, pero esto es un error en la interpretación en las guías. De hecho, simplemente lo que hacemos es un cambio de estos cuadrantes de Stevenson que conocemos, que fueron extrapolados por la doctora Stevenson a partir de los cuadrantes de Forrester, ¿cierto?, que se lograron con el cateterismo derecho. Y esto sigue estando vigente, no desaparece. Seguimos tomando nuestras decisiones con base en los pacientes y su presentación clínica inicial, porque esto nos orienta hacia el tratamiento y hacia la presentación o las conductas que debemos tomar. Es así que en la tabla que nos presenta la guía nos dicen, miren, no ha desaparecido, acá están las 4 presentaciones en lo que vamos a hacer hincapié: la falla agudamente descompensada, el edema pulmonar, la falla aislada derecha o el choque cardiogénico. Y miren acá que sus presentaciones clínicas siguen estando basadas en la clasificación que conocemos y manejamos de Stevenson. Entonces no es cierto, no es verdad que desaparece. Simplemente que ahora vamos a hacer mucho mayor hincapié en las presentaciones con base en la clínica y sobre todo en las presentaciones más habituales. Recordemos entonces que la falla aguda descompensada ocupa casi el 70-80%. Su principal mecanismo es la disfunción ventricular izquierda, retención de sodio y agua,
Las causas principales tienen que ver sobre todo cuando los pacientes no están muy juiciosos con su tratamiento, toman muchos líquidos. Esto obviamente lleva a una acumulación de los fluidos, incrementan la presión intraventricular. Su establecimiento puede ser gradual. Su principal presentación o su compromiso hemodinámico es aumento de la presión de diástole final del ventrículo izquierdo, aumento de la presión capilar pulmonar, con un bajo cardíaco, un gasto cardíaco que puede ser bajo o normal. Los pacientes pueden estar fríos, húmedos y fríos, y su principal tratamiento, como todos lo conocemos, son los diuréticos. Hay que ver si el paciente está hipoperfundido para tomar la decisión de que requiera inotrópicos o vasopresores, y si es muy grave la presentación, tanto que puede llevar al paciente a un choque cardiogénico, considerar la asistencia mecánica de corto tiempo o la terapia de reemplazo renal. De la misma manera, entonces tenemos el edema agudo de pulmón. En el edema agudo de pulmón, su mecanismo de presentación es un incremento de la poscarga, predominantemente disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, o también se puede presentar debido a una enfermedad valvular cardíaca. Los síntomas principalmente se deben a la redistribución de los fluidos dentro de los pulmones, que llevan obviamente al edema pulmonar, la falla respiratoria aguda. Este establecimiento sí es muy rápido. Hay incremento también tanto en la presión de final de diástole del ventrículo izquierdo como en la presión capilar pulmonar. El gasto cardíaco puede estar normal o puede estar muy asociado a hipertensión arterial. La presentación puede ser también fría y húmeda, perdón acá. Y su tratamiento pues va a estar basado en diuréticos y vasodilatadores. De la misma manera, pues tenemos las otras dos presentaciones, tanto la falla cardíaca derecha y el choque cardiogénico, de los que vamos a hablar, pues obviamente con base en cada algoritmo que nos está proponiendo la nueva guía. Muy bien. Avanzando más en la guía, entonces la guía nos propone que el manejo de la falla cardíaca aguda va a hacerse en 3 fases. Hace hincapié en una fase prehospitalaria, donde está dirigido el esfuerzo a hacer un monitoreo adecuado de manera no invasiva y a suministrar el oxígeno, sobre todo en los pacientes que tienen una saturación menor a 90, una frecuencia respiratoria mayor de 25, e incluso nos recomiendan que en el ámbito prehospitalario se puede hacer el inicio ya temprano de la ventilación mecánica no invasiva, dado que estos pacientes se benefician mucho de esta intervención. En cuanto a la segunda fase, sería la fase hospitalaria. Aquí lo principal es hacer un paralelo en tratar de identificar, primero, estabilizar al paciente e identificar causas que son amenazantes para la vida. Recordamos que en las guías anteriores, este acrónimo llegaba hasta la P, CHAMP, haciendo hincapié en las causas isquémicas, en el edema pulmonar, las causas mecánicas, la valvulopatía, etcétera. Pero adicionalmente, para estas guías 2021, aparecen 2 cosas grandes que son muy importantes y que no se habían tenido en cuenta en el 2016, si bien se reconocían, que son los procesos infecciosos y el taponamiento cardíaco, que obviamente son 2 cosas que pueden llevar a la descompensación y a la presentación de una falla cardíaca aguda. Y por último, en el manejo, la tercera fase es la prealta, o sea, la descarga, la salida del paciente, donde el hincapié debe hacerse alrededor de la terapia médica óptima. Entonces, para lograr esto, la guía nos dice, mire, hay unos metas que debemos alcanzar a través de estas fases y que son paralelas y que deben estar asociadas a los procedimientos adecuados. Entonces, en una fase inmediata en el paciente debemos tratar de determinar la etiología que llevó al paciente a la falla cardíaca aguda, obviamente aliviar los síntomas, mejorar la congestión y la presión de la perfusión de los órganos terminales, restaurar la oxigenación, limitar el daño a los órganos, específicamente aquellos que requieren o que son dependientes del gasto cardíaco y de la perfusión, como son el mismo corazón, el hígado, el riñón, incluso la parte intestinal, y prevenir el tromboembolismo. Para esto, ¿qué hacemos? Una monitorización muy cercana de los signos vitales, vamos a graduar la severidad de los síntomas, decidir rápidamente si el paciente debe ser admitido inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando estos pacientes tienen una presentación aguda severa como es el choque cardiogénico,
iniciar el tratamiento de soporte circulatorio y respiratorio cuando así se requiera, como son el uso de vasodilatadores, vasopresores, inotrópicos, diuréticos, oxígeno suplementario, etc. En una fase intermedia vamos a continuar ahondando en los esfuerzos de determinar la etiología, mejorar signos y síntomas, limitar el daño a los órganos y prevenir el tromboembolismo. Entonces, miren que ya en esta fase empezamos a titular la terapia, a controlar los síntomas, a aliviar la congestión, a manejar la hipoperfusión, optimizar la presión sanguínea, iniciar entonces la terapia farmacológica y considerar si el paciente requiere o no algunos dispositivos avanzados. Y ya para la fase de descarga, todos los esfuerzos van a estar encaminados a mejorar la supervivencia. Iniciar rápidamente aquellos fármacos que, como ya todos sabemos, pues aparecen dentro del nuevo algoritmo, como son los ARNI, el sacubitrilo valsartán, los inhibidores de la SGLTP2, que deben iniciarse de manera temprana ya en estos pacientes, obviamente titular los beta bloqueadores y demás. Muy bien. Entonces vamos a pasar a los algoritmos de cada una de las presentaciones que la guía nos propone. Y miren acá, entonces, manejo de los pacientes en los que se sospecha la falla cardíaca aguda. Entonces, el manejo inicial debe ser tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen choque cardiogénico o falla respiratoria. Obviamente, estos son los pacientes más graves. ¿Por qué? Porque si lo tienen, pues obviamente van a requerir soporte farmacológico, vasodilatadores, inotrópicos, diuréticos, como la piedra angular, pues los diuréticos en el manejo de la falla cardíaca aguda, soporte ventilatorio, bien sea oxígeno suplementario, ventilación mecánica no invasiva o la necesidad incluso de asegurar la vía aérea mediante intubación y definir si estos pacientes requieren dispositivos mecánicos de manera corta y temporal, tipo balón de contrapulsación, impela y demás. Esto obviamente debe ser urgente y se debe tratar de identificar desde el primer contacto médico. El primer contacto médico obviamente hace referencia a no solamente que el paciente tenga contacto con un equipo médico, sino que tenga contacto con un equipo médico que tenga la capacidad de suministrar todas estas intervenciones. Si el paciente no está en esas condiciones tan críticas, pues lo siguiente que debemos hacer es identificar la etiología. ¿En búsqueda de qué? Síndrome coronario agudo, hipertensión o emergencia hipertensiva, la presencia de una arritmia, una causa mecánica, como una ruptura de un músculo papilar, por ejemplo, el embolismo pulmonar, y aquí lo que ya habíamos dicho, el ingreso al acrónimo de infecciones y del taponamiento cardíaco. Las guías nos dicen que esto no debe ser demorado y que en esta fase debemos gastar de 60 a 120 minutos. Y obviamente, si encontramos alguna de estas causas mediante la solicitud de los exámenes a los que pues, cada clínico deberá solicitar de acuerdo a lo que encuentre en su paciente, pues va a tomar las decisiones específicas y tomar el tratamiento específico. Si no encuentra ninguna de estas causas, debe seguir aunando sus esfuerzos para encontrar qué es lo que le pasa al paciente y si verdaderamente está en una falla cardíaca aguda o presenta un MIMICS o otra enfermedad que puede estar llevándolo a una falla cardíaca aguda. Muy bien. Entonces, la principal causa, como ya lo vimos, 70-80% de los casos de falla cardíaca aguda corresponden a una descompensación de una falla cardíaca crónica. En este caso, los pacientes, como tienen una instauración un poco más lenta y como sabemos que su problema es congestión y sobrecarga de fluidos, lo primero que vamos a tratar de identificar es si estos pacientes tienen o no signos de hipoperfusión. Si hay signos de hipoperfusión, obviamente vamos a tener que tomar dos decisiones. Uno, el inicio de diuréticos de ASA con una recomendación clase 1 como una piedra angular en el tratamiento, pero adicionalmente, como la hipoperfusión y el daño a los órganos terminales hay que limitarlo, pues vamos a decidir iniciar inotrópicos. Si el paciente no tiene hipoperfusión, pues obviamente para aliviar la sobrecarga debemos iniciar los diuréticos para tratar de aliviar los síntomas de congestión. Si podemos aliviar los síntomas, el siguiente paso pues será la optimización de la terapia médica.
Vamos a trazar más adelante el siguiente paso, porque si el paciente, a pesar del inicio de los diuréticos de ASA, no es capaz de aliviar la congestión, pues las guías nos dicen que, acorde a lo que ya conocemos y lo que venimos manejando, que hay que incrementar las dosis de los diuréticos con una clase de recomendación 1, e inclusive, si no hay una respuesta, vamos a utilizar ya terapia combinada con diuréticos en lo que conocemos como bloqueo tubular. Entonces vamos a utilizar no solamente la furosemida, la hidrocloroquina ácida, sino también la espironolactona. En este punto hay que recalcar que en la guía en ningún momento hace énfasis o al menos toca la decisión de iniciar soluciones hipertónicas, que pues también conocemos como parte del tratamiento de los pacientes que son resistentes a la terapia diurética. Si el paciente, a pesar de esto, no es capaz de mejorar, pues debemos considerar el inicio de terapia de reemplazo renal. Y si a pesar de eso el paciente no mejora, ya aparece aquí muy claramente considerar un manejo paliativo. Por la otra ala, si el paciente sí tenía hipoperfusión, debimos utilizar inotrópicos, pero la hipoperfusión y la congestión no se ven aliviadas, entonces debemos considerar también el uso de vasopresores, específicamente norepinefrina, que ya más adelante veremos la evidencia acerca de la norepinefrina. Si a pesar de eso persiste con hipoperfusión y hay signos de daño en órganos terminales, entonces debemos considerar el uso de dispositivos de asistencia y o terapia de reemplazo renal, y si definitivamente no hay una mejoría, considerar el tratamiento paliativo. Este es el algoritmo que nos propone la guía entonces para el manejo de los pacientes con falla cardíaca agudamente descompensada. La siguiente presentación es el manejo de los pacientes con edema agudo de pulmón. En estos pacientes, obviamente, la intervención inmediata debe ser el soporte con oxígeno, con una clase de recomendación 1, o, de ser necesario, el soporte ventilatorio, específicamente la ventilación mecánica no invasiva, y tratar de identificar dos cosas. Uno, ¿qué patrón hemodinámico tiene este paciente alrededor de su tensión arterial sistólica? Si su tensión arterial sistólica es mayor de 110, lo siguiente que debemos considerar es tanto el uso de diuréticos de ASA, piedra angular del tratamiento, y también considerar el uso de vasodilatadores, tipo nitratos. Pero si el paciente no tiene una presión arterial sistólica por encima de 110, está por debajo de este límite y adicionalmente hay signos de hipoperfusión, vamos a utilizar diuréticos, pero adicionalmente en lugar de vasodilatadores, pues obviamente lo que debemos tratar de priorizar son el uso de inotrópicos y vasopresores. Si no hay signos de hipoperfusión, pues podemos obviamente utilizar solamente los diuréticos, y si mejora la congestión y mejora la oxigenación, pues el siguiente es optimizar la terapia. Pero si no es suficiente con todas estas intervenciones, entonces lo siguiente que vamos a hacer es considerar terapia de reemplazo renal, nuevamente dispositivos de soporte, o considerar definitivamente si el paciente lo que requiere más bien es cuidados paliativos. Podemos llegar también al edema pulmonar, aunque el edema pulmonar es una de las patologías más agradecidas, de fácil manejo. En la gran mayoría de los casos también las guías nos dicen, obvio, si no hay mejoría, considere el manejo paliativo. El siguiente algoritmo es el paciente con falla ventricular derecha. En la falla ventricular derecha, la causa principal va a ser el síndrome coronario agudo, que compromete cara inferior, extensión eléctrica al ventrículo derecho, confirmamos, y evidentemente pues hay un compromiso ventricular derecho que va a desencadenar también un edema agudo de pulmón. Si lo identificamos, obviamente va a tener un tratamiento específico, y tratar de llevar al paciente a una PSI, optimizar los líquidos y, bueno, según lo que se encuentre en la intervención coronaria percutánea, pues proceder. De lo contrario, si no estamos claros en que hay un síndrome coronario agudo o durante su manejo tratamos de identificarlo, vamos a optimizar los fluidos. Aquí es muy importante recordar que el ventrículo derecho depende mucho de la precarga, entonces hay que optimizarlo. Si el paciente tiene congestión marcada por el uso de los fluidos, debemos considerar la terapia con diuréticos, piedra angular. Si no hay una marcada congestión, entonces considerar un uso juicioso de los fluidos, evitando la sobrecarga.
Verificar siempre si hay signos de hipoperfusión, si hay hipotensión persistente, porque si hay signos de este tipo, pues claramente hay que iniciar vasopresores inotrópicos. Caso contrario, pues hay alivio de los síntomas y el paciente puede ser dado de alta. De lo contrario, si a pesar de todas estas intervenciones no hay mejoría, pues tenemos que considerar dispositivos de asistencia ventricular derecha, terapia de reemplazo renal, o caso contrario, pues considerar también el cuidado paliativo para estos pacientes. El siguiente, digamos que es el algoritmo de la presentación más grave, que es el paciente que debuta con choque cardiogénico o que llega al choque cardiogénico. Recordemos que el choque cardiogénico, 80% de su presentación también es debida, o su origen también está explicado en el síndrome coronario agudo y en las complicaciones mecánicas del síndrome coronario agudo. Obviamente, si el paciente tiene un síndrome coronario agudo, enfermedad coronaria isquémica, pues lo siguiente que hay que hacer es llevar al paciente a una PCI emergente o al tratamiento clínico cuando haya indicación. De lo contrario, no está claro que sea un síndrome coronario agudo, o al menos es una presentación como un MINOCA, por ejemplo, pues hay que tratar de identificar otras causas específicas. Considerar en estos pacientes siempre el uso de oxígeno y soporte ventilatorio, inotrópicos y vasopresores, y considerar los dispositivos de asistencia mecánica, balón de contrapulsación o otros dispositivos que según el centro donde nos encontremos pues tengamos a disposición. Todo en miras de mejorar la hipoperfusión y de limitar el daño de los órganos que son dependientes del gasto cardíaco, los órganos terminales. Si hay mejoría de hipoperfusión, no hay problema, iniciamos el weaning, el destete de inotrópicos y vasopresores y el destete o liberación de los dispositivos de asistencia. Continuamos tratando de identificar la causa y optimizamos la terapia médica. De lo contrario, si no hay mejoría, pues considerar nuevamente dispositivos de asistencia, terapia de reemplazo renal o finalmente pues el uso de cuidados paliativos. Entonces, como ya vimos, los tratamientos son iguales, como todos los conocemos, o son muy semejantes para todos, dependiendo del grado de compromiso que el paciente tenga en ese momento. Entonces, vamos a tratar de hablar de cada uno de los tratamientos específicos que la guía nos comenta. Entonces, uno de los tratamientos específicos más importantes, obviamente, es el oxígeno. Las recomendaciones para el oxígeno en la guía como soporte ventilatorio, con una recomendación grado 1, con un nivel de evidencia C, es que el oxígeno debe ser utilizado sí y solo sí para pacientes cuya saturación esté por debajo de 90 o que tengan una presión arterial de oxígeno menor de 60 en miras de corregir la hipoxemia. Si el paciente tiene saturaciones mayores, el uso de oxígeno puede ser deleterio. Entonces no se recomienda el uso de oxígeno en pacientes que tengan unas saturaciones adecuadas. Claramente, con grado de recomendación 1, la intubación se debe garantizar en los pacientes que tienen falla respiratoria persistente a pesar de la terapia con oxígeno o a pesar de la ventilación mecánica no invasiva. Y la siguiente recomendación, con una clase de recomendación 2A, es el uso de la ventilación no invasiva para pacientes con distrés respiratorio, considerado como una frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto con una saturación menor a 90. Se debe iniciar la ventilación no invasiva lo más rápido posible y esto ha demostrado reducir las tasas de intubación. Esto es específicamente cierto y todos lo conocemos en los pacientes con edema pulmonar. ¿De dónde toman las indicaciones entonces para la ventilación mecánica no invasiva? Este es el consenso o las indicaciones prácticas del grupo de falla cardíaca y de miocardiopatía que fueron publicadas en el 2018. Entonces el algoritmo del uso del oxígeno viene exactamente copiado de esta guía del 2018 y lo adicionan a nuestra guía de falla cardíaca aguda del 2021. Entonces miren, encontramos a un paciente con falla cardíaca aguda. Lo primero que hay que hacer es identificar si el paciente tiene falla respiratoria, porque si el paciente tiene falla respiratoria, pues debemos saber asegurar esa vía aérea, porque pues probablemente lo que el paciente tenga sea un choque cardiogénico, un edema pulmonar agudo o una falla cardíaca aguda. Si el paciente no tiene una falla respiratoria, pues vamos a iniciar simplemente
oxígeno o el oxígeno que el paciente necesita, simplemente el aire ambiente. Si el paciente está en falla respiratoria aguda es porque presenta estas presentaciones clínicas de falla cardíaca. Falla cardíaca aguda con EPOC, edema pulmonar, choque cardiogénico, otras formas de falla cardíaca o lo que ya habíamos dicho, la falla del ventrículo derecho. Si el paciente está con EPOC, edema pulmonar o choque cardiogénico, lo primero y más recomendado es el CPAP, ventilación no invasiva con soporte, con presión de soporte. Y de lo contrario, podemos utilizar oxígeno convencional. Y vamos viendo si hay tolerancia, si no hay tolerancia, si hay falla de la ventilación no invasiva para decidir si el paciente requiere o no intubación. Entonces, lo mostramos pues porque todos lo conocemos, pero pues esto es tomado de las guías del 2018. La siguiente intervención, piedra angular, diuréticos, clase recomendación 1, nivel de evidencia C. Entonces, los diuréticos de ASA están recomendados para todos los pacientes que son admitidos al hospital por signos y síntomas de falla cardíaca aguda. Y esto obviamente pues porque va a aliviar los síntomas de sobrecarga de fluidos. Lo siguiente es que si hay resistencia, lo que vamos a hacer es una combinación de diuréticos de ASA, diuréticos tiazídicos e incluso llegar incluso hasta el bloqueo tubular. En cuanto a la evidencia que nos soporta el uso de diuréticos, todos conocemos el estudio DOSE del año 2011 y esto no ha cambiado. Hay muchas cosas a tener en cuenta con base en el manejo de los diuréticos. Uno, lo primero es que si el paciente venía tomando diuréticos porque es un paciente que ya tenía una falla cardíaca crónica y tiene una presentación aguda, lo que vamos a hacer es el inicio de diuréticos orales, pero a una dosis de 1 a 2 veces la dosis que el paciente tomaba habitualmente. Si no era así, pues debemos considerar 20 a 40 miligramos de furosemida o su equivalente en otros diuréticos de ASA. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar que haya a las primeras 2 horas un sodio urinario que esté entre 50 a 70 miliequivalentes por litro, o que tenga un gasto urinario a las 6 horas mayor a 100 a 150 mililitros por hora. Si logramos esto con esa primera dosis de diurético de furosemida, que es lo que tenemos principalmente nosotros, pues vamos a repetir dosis similares cada 12 horas. La guía nos dice que si no somos capaces con esa primera dosis de lograr estas metas de sodio en orina, de lograr estas metas de gasto urinario, debemos doblar las dosis llevando hasta la dosis máxima. ¿Para qué? Para encontrar nuevamente esto, que 2 horas después, 2 a 6 horas después, logremos tener un sodio urinario de 50 a 70 miliequivalentes por litro o un gasto urinario de 100 a 150 miliequivalentes. Aquí es importante recalcar que hay una dosis máxima para furosemida que está más o menos entre los 400 a 600 miligramos. Esto no puede seguir doblándose porque obviamente también hay efectos deleterios. Y es importante recordar que en la falla cardíaca esa dosis techo de diuréticos es mucho más baja. El paciente con falla cardíaca ya no tolera los 600 miligramos de furosemida como lo toleraría un paciente sin falla cardíaca, un paciente normal. Entonces aquí hay una dosis techo. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando alcanzamos esa dosis techo, pues lo siguiente que tenemos que hacer es una combinación de terapias diuréticas para alcanzar obviamente el bloqueo tubular. Entonces ya arrancamos con las tiazidas, con espironolactona. Otra cosa muy importante a considerar es que no nos debe importar, ¿cierto?, que la creatinina aumente mucho. Recordemos que la fisiopatología o el proceso fisiopatológico, en el caso del uso de los diuréticos, que nos aumenta la creatinina simplemente es porque vamos a sacar mucho líquido, porque hay mucho líquido en el intersticio renal que lo vamos a estar eliminando, obviamente la creatinina va a aumentar. Tampoco es que vamos a aumentarla hasta el infinito y más allá, sino que debemos checar también, ser muy juiciosos con los electrolitos y con los niveles de creatinina, aunque bien está establecido que elevación de la creatinina va a ser transitoria y que en la gran mayoría de los casos se reversa. Y estos pacientes no van a quedar
con una falla renal crónica, al menos en la gran mayoría de los casos. Por eso, tener estas consideraciones con los diuréticos. Desafortunadamente, esto que acabamos de decir, pues son recomendaciones del grupo de expertos. Entonces, la evidencia que hay para todo esto no es que sea una evidencia tan sólida, pero así está descrito en las guías y así es como nos recomienda las guías el uso de los diuréticos. El siguiente tratamiento específico es el uso de vasodilatadores, muy importante en los pacientes con edema pulmonar cuando sus presiones arteriales sistólicas están elevadas, mayor a 110 milímetros de mercurio. Entonces, en estos pacientes debemos considerar no solamente el uso de diuréticos, sino también el uso de los nitratos en aras de reducir y mejorar los síntomas de la congestión. El nivel de recomendación es 2B, se recomienda, y hay que recordar que en esto sí tenemos dos artículos recientes o dos evidencias recientes que hacen que pensemos como muy bien en el uso de los vasodilatadores. Este es el estudio Galactic del año 2019, publicado en JAMA, y ellos compararon entonces las estrategias del efecto de los vasodilatadores en el estudio total contra el uso usual. Trataron de medir la mortalidad en los pacientes con falla cardíaca y un compuesto también de mortalidad y rehospitalización, y ellos no pudieron demostrar, desafortunadamente, que el uso de vasodilatadores y diuréticos y de todo el tratamiento, pues de todo el arsenal para tratar de vasodilatar a los pacientes, sea mejor que la terapia con solamente diuréticos. De la misma manera, en el servicio de urgencias también se ha medido, este es el estudio Elizabeth, también midieron mortalidad a los 30 días los pacientes que llegaban al servicio de urgencias. Aquí sí hay que recalcar que todos eran pacientes ancianos que llegaban con falla cardíaca aguda y midieron exactamente lo mismo, cómo les iba a estos pacientes, tanto cuando se utilizaba la terapia vasodilatadora total versus el uso de diuréticos, y tampoco lograron encontrar diferencias estadísticamente significativas. Incluso las conclusiones del estudio es que entre los pacientes ancianos con falla cardíaca aguda, el uso completo, pues como lo recomiendan las guías de vasodilatadores, pues no, comparado contra el manejo usual de diuréticos, pues no representó mayores cambios que justificaran pues el uso completo de como lo recomiendan las guías de las vasodilataciones. Entonces eso era para tenerlo en cuenta. En cuanto al uso de inotrópicos, la clase de evidencia acá sí es una evidencia mucho más bajita. Esto basado en que debemos ser muy cuidadosos, dado que los inotrópicos, pues todos conocemos que si bien pueden salvar vidas, también pueden llevar a bastantes desenlaces desafortunados, incluso MASES y complicaciones tanto a corto como a largo plazo. La guía nos dice que los agentes inotrópicos deben ser considerados en todo aquel paciente con falla cardíaca aguda, con signos de hipoperfusión, con una presión arterial sistólica menor de 90 y que no respondan al tratamiento estándar. Incluido esto, el tratamiento estándar, incluido después de un reto de líquidos. Si no hay mejoría de la hipoperfusión y si hay signos de daño en los órganos dependientes de gasto cardíaco, pues obviamente va a estar indicado el uso de inotrópicos. Y no se recomienda el uso de agentes inotrópicos en los pacientes que están, en quienes haya duda debido a la seguridad, a menos que el paciente esté completamente asintomático. Dudas sobre todo en pacientes que tienen problemas valvulares, tipo estenosis, otro tipo de cosas. Acá nos recuerda la guía también pues los inotrópicos que tenemos para usar: doutamina, dopamina, milrinona, levosimendan, ¿cierto? Y los vasopresores, norepinefrina y epinefrina. La guía sí recalca, o por lo menos nos da una mayor recomendación para el levosimendan sobre la doutamina, que la utilizamos mucho. Y para esto, ellos nos dicen lo siguiente, lo sacamos del texto: los inotrópicos, especialmente aquellos con mecanismo adrenérgico, como es la doutamina, pueden causar taquicardia, incremento de la frecuencia ventricular e incremento incluso de los pacientes de la frecuencia ventricular, los pacientes con fibrilación auricular, que pueden inducir
isquemia miocárdica, arritmias y por ende incrementar la mortalidad. Por eso, el levosimendan o los inhibidores de la fosfodiesterasa deben preferirse sobre la dobutamina, sobre todo para pacientes que ya venían tomando beta bloqueadores. Y esto sale de este estudio que todos conocemos, un estudio ya clásico que es el SURVIVE. Entonces, en el año 2011, pues el estudio SURVIVE simplemente lo que midió era qué pasaba con los pacientes que con falla cardíaca crónica, que venían tomando beta bloqueadores, tenían una falla cardíaca aguda, cuál debería ser el inotrópico que deberíamos utilizar. Y pues claramente ellos, o no claramente, sino que ellos demostraron que cuando los pacientes usaban beta bloqueadores, pues por el mecanismo de acción, pues se iban a beneficiar más del levosimendan o de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Esta recomendación no ha cambiado y las guías pues se inclinan más hacia el uso de estos dos tipos de inotrópicos sobre la dobutamina. En cuanto al uso de vasopresores, entonces el vasopresor preferido sigue siendo la norepinefrina. Se debe considerar en los pacientes con choque cardiogénico sobre todo, y la idea pues claramente es incrementar la presión arterial y la perfusión a los órganos vitales. Todos recordamos entonces de dónde sale la recomendación. Otro estudio también clásico del año 2010, donde compararon dopamina contra norepinefrina en el tratamiento del shock, y este estudio, si bien es cierto, no demostró que alcanzara diferencias, ¿cierto?, en cuanto a los porcentajes de mortalidad, sí en un grupo específico de pacientes, que es específicamente los pacientes con choque cardiogénico, en el análisis por subgrupos, sí demostró una clara mejoría en la mortalidad o una disminución de la mortalidad de los pacientes que utilizaban la norepinefrina. Entonces, para recordar este estudio clásico que sigue estando vigente y que nos hace nos da la base para la recomendación de la norepinefrina. Otros medicamentos. Claramente todos sabemos pues, que estos pacientes sufren por su grado de hipotensión, por su grado de astenia, dinamia, de quietud, de estar en unidades de cuidados intensivos, pues obviamente la profilaxis del tromboembolismo pulmonar con heparinas de bajo peso molecular. Si es una recomendación 1A, pues en esto no hay que hacer mayor hincapié. Pero no se recomienda, ahora sí, el uso de morfina o opiáceos para aliviar los síntomas de los pacientes. La morfina y los opiáceos sí han mostrado aumentar la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca aguda. En cuanto al soporte mecánico circulatorio a corto plazo, muy útil en los pacientes con choque cardiogénico, las recomendaciones son con clase 2A, el uso de asistencia ventricular, que debe ser considerado siempre que el paciente vaya a ir a terapia puente. Puede ser terapia puente a trasplante, terapia puente a otro puente, que también está descrito, ¿cierto? Una clase de recomendación 2A, pero sí con mucho hincapié en que sean llevados a cabo en centros que tengan la experiencia en el manejo de este tipo de dispositivos, pues porque todos recordamos que estos dispositivos pues son muy costosos también en su manejo. Y con base en un estudio que todos conocemos, que es el IAB-CHOP-2, pues no se usa rutinariamente en los pacientes post-infarto agudo de miocardio el balón de contrapulsación, sobre todo cuando están en choque cardiogénico, porque de alguna manera aumentaban los desenlaces y los MACES. Recomendaciones antes del alta, la tercera fase que nos hablan las guías nuevas. 1. Pues estos pacientes deben llevarse a terapia médica óptima, deben iniciarse tempranamente los medicamentos que ahora conocemos que son el ARNI, los beta bloqueadores, los SGLT2, pues que tienen ya una evidencia establecida, y asimismo también medir los niveles de hierro y hacer la reposición del hierro en estos pacientes. Esto es lo que teníamos como para compartir de las guías